lo que nos interesa en esta oportunidad, colaborar en este importante espacio, es con algunas ideas centrales asociadas al objetivo que se han planteado ustedes y es brindarle algunas ideas, algunos consejos a las personas para que logren tomar las mejores decisiones en materia de inversión. Tal vez un poco comenzar por el principio y aquí me voy a permitir enfatizar cuatro aspectos particularmente relevantes en materia de inversión. Eh, para los que hemos pasado por las aulas universitarias como estudiantes o como profesores, siempre nos van a hablar, nos van a insistir sobre la importancia de la diversificación de inversiones, sobre tener un portafolio de inversiones, pero diversificado. Eh, Ahora, ahí hay que hacer entonces una observación y es que efectivamente la diversificación normalmente será una estrategia más eficiente que apostar a unos pocos instrumentos. Esto es particularmente importante porque a veces pensamos que la diversificación por sí misma ya es la solución a todos los problemas y no, no es cierto, ¿verdad? Siempre la diversificación va a ser mejor si es una diversificación adecuada y por eso es que tiene en particular importancia el acceso a información y a un asesor que tenga experiencia. Uno podría diversificar, pero diversificar en los mismos instrumentos, ¿verdad? El mismo tipo de instrumentos, el mismo tipo de sector. Ahí la diversificación no va a ayudar de nada. Ahí no va a funcionar, no va a resolver absolutamente nada. De manera que entonces la diversificación por sí sola no es la solución. Es importante, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para tomar una decisión acertada. Sin duda, la diversificación tiene virtudes por el hecho de que no me ata a un solo instrumento, no me ata a una sola opción, más o menos igual como cuando uno compra lotería. Uno compra varios numeritos, ¿verdad? Uno no se amarra solo el 22. Ahí uno compra un par de numeritos altos y un par de numeritos bajos. De manera que entonces unos compensen con otros y me permitan promediar un resultado mucho más favorable que apostar a un solo numerito de la lotería. El segundo aspecto que quisiera enfatizar es aún más importante que el anterior, ¿verdad? Y es que la asesoría es normalmente indispensable. No es usual que nosotros nos automediquemos. No es recomendable que nos automediquemos y vayamos a la farmacia y pedimos el antibiótico que queramos, como si nos fueran a vender el antibiótico que queramos. Uno acude a un profesional, a un experto. De manera que entonces ahí uno necesita reconocer que en materia de inversiones y conforme más importante sea el monto de dinero en el total de nuestro patrimonio, es más importante la asesoría adecuada. Pero la asesoría no sustituye, nunca debiera sustituir los objetivos del inversionista, del consumidor. Los objetivos son, al final de cuentas, la orientación de por qué estoy haciendo inversiones, por qué estamos haciendo inversiones. Es indispensable tener primero claro qué quiero hacer con las inversiones. Para uno como asesor, y Luis lo debe saber muy bien, le habrá pasado montones de veces, cuando se reúne con una persona que quiere armar, estructurar o reestructurar un portafolio, uno le pregunta, bueno, ¿y qué se propone usted? Y cuando no le plantean, bueno, es sacar el mejor rendimiento, no, esa no es una respuesta suficiente para uno como asesor. Desde luego, pues uno esperaría el mejor rendimiento, ¿verdad? Pero uno tiene una restricción más importante aún y es, ¿para qué quiero yo esos rendimientos? ¿Qué es lo que persigo con esas inversiones? Si yo tengo un horizonte de tiempo muy corto, mi rendimiento jamás va a ser igual a que si tengo un horizonte de 10 años y mucho menos si mi horizonte es de 20 o 25 o 30 años. Los objetivos van primero, los objetivos son indispensables y
normalmente no solo no debiéramos poner al asesor en ese difícil predicado de que me ayude a definir mis objetivos, sino que yo debiera resolverle cuáles son esos objetivos que persigo, porque sería como ir al médico y decirle, viera que me siento enfermo, pero no sé de qué. Deberíamos estar en capacidad de poderle explicar un poco mejor si es la cabeza o son los pies lo que nos duele. Un tercer aspecto que parece indispensable eh, plantear aquí, y es quizás uno que siempre queda un poquito fuera de la conversación, y es que el inversionista, como cualquier otro usuario de servicios financieros o productos financieros, tiene un derecho está consagrado en la Constitución política, ¿verdad? Y es tener acceso a información oportuna, veraz, completa, clara sobre cualquier opción de inversión que se le esté ofreciendo. Esto es válido igual cuando se le está ofreciendo una tarjeta de crédito, se le está ofreciendo un financiamiento, se le está ofreciendo un seguro, una inversión en valores. El consumidor debiera tener acceso y no debiera ser casi ni siquiera indispensable que nos lo recuerde. Tiene derecho a la información más completa que cubra, por ejemplo, bueno, en qué medida ese instrumento me ayuda, se aproxima a resolver el objetivo que me planteé, precisamente por eso los dos puntos previos. Si lo que estamos planteando, diversificación, es información completa, veraz y oportuna sobre en qué medida esa diversificación está ayudando a mis objetivos de inversión. Esa información será tan sofisticada o tan simple como el perfil del consumidor lo requiera. Personalmente siempre he sido de la idea de que no importa la experiencia del consumidor, la información siempre debe ser lo más simple posible. Completa, sí, pero simple, sin complicar las cosas. Cuando ya uno incorpora en una explicación integrales y sumatorias y derivadas y esas cosas, uno más bien debiera comenzar a pensar de que quizás esta información no me sirve de mucho, quizás no me ayuda para lo que estoy proponiéndome. Esta palabra, este concepto de la acceso a la información oportuna, desde luego, no solo está en la Constitución política, está en muchas normativas, regulaciones que Acobo, yo sé que observa todos los días en la relación con sus clientes, pero debiera no solo ser una responsabilidad, desde luego, el puesto bolsa, que lo es, sino que debiera ser una preocupación de nosotros como consumidores. Como consumidores debiéramos saber si el producto que me están ofreciendo afecta al ambiente, si contamina los ríos, si tiene malas prácticas de relación con el ambiente, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo que nos preguntamos. Igual deberíamos, antes de hacer la inversión, hacer las preguntas. De esa manera es una conversación en dos sentidos. La entidad financiera me ofrece la información y yo hago las preguntas que sea indispensable para sentirme confortable con lo que me están ofreciendo. El cuarto aspecto que nos parece indispensable plantear es todavía menos conocido, menos abordado en las conversaciones, ¿verdad? Y es que todas las decisiones financieras, incluidas las inversiones, están matizadas por las emociones, siempre. Pueden ustedes estarme hablando de Warren Buffett, como pueden estarme hablando de Danilo Montero, ¿verdad? Todos los seres humanos por poquito que sea, estamos matizados por emociones. El momento en que estamos tomando la decisión, la edad en la que estamos tomando la decisión, eh, el ambiente, el entorno que en este momento estoy viviendo, las condiciones laborales, condiciones psicoafectivas, todo eso condiciona mucho
mis decisiones financieras. Y si no, veámoslo en una Expo Móvil, ¿verdad? En una Expo Móvil, ahí uno ve donde todos los presupuestos, todos los cálculos que habíamos hecho, todos los planes de ahorro que habíamos elaborado, se nos desvanecen, se nos caen, precisamente porque las emociones nos invaden. Imaginarnos montados en esa clase de vehículos que ahora se pueden encontrar en el mercado. Y si además me dan la oportunidad de financiarlo a 100 meses plazo, hombre, definitivamente las emociones se sobreponen y termino saliendo con un vehículo que no tenía planeado comprar y además por un valor que no tenía claro que podía pagar. Y ahí mis decisiones de inversión comienzan a quedar rezagadas. O peor aún, al calor de la emoción de alguien me convence de que invierta en unas acciones de unas perforaciones petroleras en Siberia. A lo mejor puede ser que suene interesantísimo y me lo plantean de una manera que yo me siento como eh, Warren Buffett. Y entonces de repente las emociones se sobreponen a mi racionalidad de que en realidad no tengo idea del negocio petrolero, no tengo idea del futuro del negocio petrolero y no tengo idea de cómo funcionan las acciones. Pero me lograron convencer de que yo puedo llegar e impresionar a mis amigos en una reunión de amigos y contarles que soy inversionista en un fondo de exploración petrolera en Siberia. Esa inversión muy probablemente está llamada a causar, a erosionar mi patrimonio y en realidad tuvo más que ver con el hecho de mis emociones que de la racionalidad que yo perseguía de mi inversión. Las emociones no podemos ocultarlas. Algunos reaccionamos de manera pasiva ante ciertos eventos externos, otros reaccionamos con ira, otros reaccionamos con una depresión. Las emociones son parte de nuestra existencia. Desde que nacemos nos acompañan esas posibles reacciones. Están matizadas por la educación que hemos tenido, el entrenamiento que hayamos tenido, etcétera, etcétera. De manera que entonces, eh, sentarnos con nuestro asesor de inversiones en un momento de absoluto júbilo posiblemente no es una buena idea, pero tampoco el día que nos sentimos más deprimidos, más desgastados, más abatidos, tampoco posiblemente es un buen momento para sentarnos a conversar de inversiones. En ambos extremos posiblemente vamos a tomar decisiones que en otras circunstancias habríamos tomado con una perspectiva diferente. No es nada malo, las emociones son parte de nuestra existencia, pero sí que van a incidir, van a tener un peso en nuestro comportamiento. Y esta mezcla de estos cuatro elementos nos lleva a a un concepto que termina de redondearlos, que tiene que ver eh, con el riesgo. Al final de cuentas, el tema del riesgo es una materia que posiblemente Luis y yo hemos enseñado en las universidades, hemos discutido con nuestros clientes, en nuestros equipos de trabajo, eh, pero al final de cuentas, eh, el riesgo va más allá de un cálculo matemático que podríamos intentar hacer. El riesgo tiene que ver mucho con el conocimiento que el consumidor cliente tuviera de los instrumentos que le estamos ofreciendo, de la modalidad del instrumento, el modelo de estrategia que hemos adoptado, de los mercados en que estamos operando, de el conocimiento que el consumidor tenga de los mercados en que estamos operando. Eh, y aquí, dicho esto, algo que con frecuencia, después de acumular tantas juventudes en el mercado financiero, cuando la gente, cuando mis amigos me preguntan, mira, en este momento, ¿cuál es la mejor inversión que puedo hacer? Yo lo que les digo es la que te deje dormir. Esa es la mejor inversión. Posiblemente uno podría encontrar
opciones súper interesantes, pero si yo no tengo si no estoy emocionalmente preparado para soportar los vaivenes que puede tener esa inversión, no tiene nada extraordinario. Por eso la oficina ha estado llamando la atención eh, tal vez más intensamente en los últimos meses, sobre la proliferación casi masiva, casi patológica de asesores de inversión o que se autodenominan asesores de inversión, en donde nos cuentan que han tenido extraordinarios rendimientos con la acción X o con la acción Y o en el mercado A o en el mercado B. eh, y eso lo plantean además mediante videos en un entorno muy agradable, muy propicio como para ilusionarse en una playa, uno retirado. Ojalá, por ahí he visto a alguien que de repente saca unos videos en el Gran Cañón del Colorado o en alguna playa paradisíaca. Y claro, emocionalmente mi cerebro comienza a vincular esa propuesta con ese entorno y mis emociones comienzan a sobreponerse. Eh, y nos venden la idea de que uno realmente podría hacerse casi que autosuficiente, podría desconectarse de vivir, de tener que vivir de un salario y convertirse en un afortunado mm, retirado a los 35 40 años. Em, Ahí no solo estamos hablando de que las emociones nos pueden jugar una mala pasada, porque claro, desde luego, a mí me hubiera encantado retirarme a los 40 años, pero no es tan sencillo. De repente, lo que nos están ofreciendo, inversiones inmobiliarias, por ejemplo, pero no en un fondo, los puede tener Acobo, sino inversiones en una propiedad que yo no sé de dónde proviene, quién la tiene, quién la escogió, eh, cómo se valoró, cómo se administra, qué proyecto tiene encima, cuántos inversionistas más estamos participando. Todo eso conduce a un incremento sustancial del riesgo. Y ahí nosotros vemos con especial preocupación que el riesgo que las inversiones tienen se puede ver incrementado precisamente porque desobedezcamos esos cuatro principios que acabamos de conversar. Diversificación, sí, es importante, pero ¿en dónde está diversificado? ¿Está en un fondo de inversión adecuadamente regulado y supervisado? ¿O es en un esquema en donde yo no conozco y no tengo acceso a mayor información? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis objetivos? Eh, ¿Dónde están las oportunidades las ventajas competitivas de esa inversión? Pero particularmente preguntarnos, ¿eso que me están ofreciendo me permite dormir tranquilo? Porque si no, esa gestión del riesgo ya comenzó mal. Esa gestión de riesgo va a enfrentar no solo los dilemas propios del instrumento, propios del mercado en que se negocia ese instrumento, sino que le estamos agregando un componente que, que es, ¿qué pasa si yo no comienzo a entender, no logro entender desde el comienzo eh, que los precios pueden oscilar, que la inversión la estoy compartiendo y de una manera poco transparente con muchos otros inversionistas, que el negocio está vinculado a otros negocios subsecuentes, como podría ser participar en un proyecto inmobiliario que apenas está en proceso? La Estos cuatro pasos que he mencionado están destinados a tratar de administrar, no eliminar, administrar, gestionar de mejor manera el riesgo. Los asesores son indispensables, los asesores son muy importantes, pero dependen en mucho de nosotros, de nuestra actitud,
de cuánta información accedemos, si entendemos esa información y si logramos vincular, relacionar esas características del instrumento, gracias a la información, a las emociones que me pueden invadir a mí. En la medida que observemos esos cuatro elementos, es mucho más probable que uno pueda, a lo largo del tiempo, realizar efectivamente mucho mejores inversiones y por lo tanto ir construyendo un patrimonio sólido, sustentable y consistente a lo largo del tiempo, no por un año, un par de años, sino en un periodo mucho más prolongado que me permita, al final de cuentas, un retiro tranquilo, que me permita complementar lo que reciba de pensión, pero al final de cuentas de lo que se trata es de gestionar los riesgos que están, todos los riesgos que están relacionados con las inversiones. Esto es un poco lo que quería plantearles desde la perspectiva de la inversión. La oficina no es un asesor de inversiones. La oficina no es, para eso existe Acobo y otros intermediarios en el mercado financiero que les pueden asesorar. La oficina fundamentalmente tiene dos orientaciones. Una es ayudar a las personas si tienen una queja concreta con relación a un producto o un servicio financiero de cara a entidades afiliadas a la oficina. La oficina es una entidad privada de autorregulación de afiliación voluntaria. Las entidades que se afilian a la oficina, las entidades financieras, como es Acobo, lo hacen por convicción, no lo hacen obligados por una ley, no lo hacen obligados por una normativa, lo hacen porque están convencidos de que los consumidores merecen disponer de un mecanismo que les ayude a resolver sus diferencias y no tener que apostar a que el consumidor tenga que ir a los tribunales en donde los procesos pueden tomar años en los cuales uno podría haber logrado una solución más inmediata. El segundo esfuerzo que la oficina hace eh, es lo que estamos haciendo en este espacio: educar, ayudar a las entidades financieras a llevar un mensaje educativo, transmitir conceptos de una manera sencilla, práctica, para que las personas hagan efectivo el derecho de tener acceso a información oportuna y veraz. Por eso nuestro especial agradecimiento a Cobo, que nos permite poder llevar este mensaje que no siempre tenemos el espacio para poderlo hacer y poder llevar nuestros servicios a los consumidores, tanto en la posibilidad de ayudarles a resolver diferencias como en la parte más preventiva, que es brindar educación financiera, que además, en todo caso, igual va a favorecer, como les decía, la formación de ese patrimonio que vamos a ir consolidando a lo largo de los años. De mi parte, es un poco el preámbulo para información de especial utilidad que yo sé que Luis les va a transmitir. Muchísimas gracias, don Danilo, por tan amplia explicación. Igual de parte del Grupo Financiero Co, agradecerle por todos estos valiosos consejos y efectivamente es algo en lo que nosotros trabajamos por nuestros clientes para que tengan todas las decisiones y que puedan tomar decisiones en torno a su patrimonio que le vayan a beneficiar. A continuación, le damos la palabra a don Luis Eduardo Gómez. Don Luis Eduardo es gestor de portafolios en Acobo Vista Safi y nos va a conversar un poco sobre los puntos básicos de los instrumentos de inversión regulados para que ustedes puedan tenerlos, encontrarlos en las diferentes opciones que hay en el mercado y así valorar y tomar una decisión que sea acorde a sus necesidades. Les recuerdo que si tienen consultas para nuestros expositores, las pueden dejar en el apartado de preguntas y respuestas que tiene el Zoom en la parte inferior. Don Luis, bienvenido. Gracias, Daniela. Primero, bueno, Danilo, saludarte. Hace ratillo no nos veíamos, pero bueno, es un gusto de compartir esta presentación con vos. Y bueno, y a todos los participantes, ¿verdad? También un saludo, muy buenas tardes. Como decía Daniela, bueno, la idea nuestra ahora en esta segunda
parte, digamos, de la presentación es, pues, detallar un poquito más lo que ya Danilo ha estado comentando y que igual compartimos como creencia de que es valiosísimo, ¿verdad? O sea, los aspectos, los cuatro aspectos que Danilo mencionó son sumamente importantes, sumamente valiosos en materia de inversiones y nosotros como asesores certificados eh, de de varios puntos de vista, pues siempre tratamos la información, como decía Dani, lo más transparente, más clara, más oportuna, poderle guiar de la mejor manera. Y entonces para eso, pues vamos a detallar un poquito de la diversidad de opciones que nos ofrece los mercados actualmente y algunos aspectos o tips que tenemos que tener en cuenta para cuando estamos pensando en una inversión. Primero que nada, bueno, en materia de ahorro o inversión, lo principal, digamos, es tener una visión clara de la situación financiera de la persona, ¿verdad? O sea, bueno, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, qué deudas tengo y al final de esa ecuación prácticamente lo que nos va a poder dar es si tenemos o no una capacidad de ahorro o de inversión en ese caso, ¿verdad? O sea, bueno, si nuestros ingresos son limitados, nuestros gastos andan muy a la par de los ingresos, pues posiblemente incluso tengamos deudas y al final de cuentas no tendríamos una capacidad de ahorro en ese caso. Pero si la capacidad no lo brinda, o sea, si tenemos ahí un ingreso pues un poquito mayor y nos está sobrando alguito, pues podemos pensar en una inversión. Detallando un poquito, bueno, el ahorro básicamente es una acción de poder separar parte de nuestros ingresos, ¿verdad? O los ingresos de la persona o de la empresa que decidimos no gastarlos hoy para gastarlos o utilizarlos en el futuro. La moción o la noción más básica de un ahorro, como lo vemos en la imagen, es el chanchito, ¿verdad? De tener la plata ahí guardadita, no se nos desaparece, posiblemente ahí va a estar, pero a la vez no nos está generando absolutamente nada. Estamos teniendo de ahí, un ahorro, un recurso, pero que va a estar ocioso y que va a ir perdiendo valor con el tiempo. Entonces, justamente ahí es donde entra la parte de la inversión. La inversión es el proceso de canalizar ese ahorro a algún activo que con el tiempo genere algún rendimiento y nos permita, pues, por lo menos mantener el valor en el tiempo de ese dinero, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia básica entre lo que es ahorro e inversión. ¿De qué depende lo que podamos o la cantidad de ahorro o la inversión? Bueno, principalmente tenemos que tener, como decía Danilo ahora en su presentación, varios puntos en conocimiento, varios puntos sobre la mesa. Primero, ¿cuál es la cantidad de recursos que tenemos disponibles? O si es una expectativa de recursos al futuro, pues, pues saber, conocer con certeza qué es lo que estamos, con qué podemos contar. Definir claramente el objetivo de la inversión, sumamente importante. O sea, como decía Danilo, no es el hecho de que me ofrezcan algo y yo lo adapte a mi decisión, sino más bien es que yo tenga un objetivo, que yo tenga un horizonte y un perfil de cliente y la inversión se adapte a esos factores. O sea, una vez que tengamos claro el objetivo de la inversión, ya podemos definir un horizonte y dependiendo del cliente podemos manejar ahí alguna tolerancia al riesgo. Esto es importante, es parte de la estrategia inicial, tener claros esos tres puntos principalmente y con eso el asesor pues le puede guiar de una mejor manera hacia el tema de la inversión, que cumpla con esos objetivos, que cumpla con ese horizonte y que sea, como decía Danilo, que le permita dormir con tranquilidad, pues que sea una inversión que exista o con la tolerancia al riesgo que el inversionista tenga. Igual hay que considerar algunos otros aspectos, por ejemplo, bueno, si tengo algún requisito especial, qué sé yo, si de esa inversión dependo para subsistir, dependo para cubrir mis gastos personales o de mi familia, entonces si requiero algún ingreso periódico
o si no, más bien es un ingreso que cada vez, como decíamos ahora, tengo expectativa de que a futuro más bien puedo seguir ahorrando, puedo seguir canalizando mis inversiones. Entonces, bueno, ahí eso lo tengo que considerar. Destacar nuevamente la información que comentaba Danilo, para todos los efectos, prácticamente que debería iniciar por una investigación, ¿verdad? ¿Qué opciones me presenta el mercado? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son todos mi información? Y buscar una asesoría correcta, una asesoría profesional que nos satisfaga, ¿verdad? Que sea una asesoría que nos brinde la información necesaria para yo poder tomar una decisión acertada. En ese proceso, puntos importantes, que, tal vez, Dani, nos devolvemos un segundito, tengo que tener varios puntos en la mesa, varios puntos en mi mente. Primero, que conozca el producto, ¿verdad? Que yo sepa o que me está brindando una información que me permite conocer adecuadamente el producto, eh, que conozco los costos que eso me conlleva bueno, y manejar ahí, como decíamos, una diversidad de opciones de inversión. En ese caso, em, ahí pues, avanzamos, Dan. En este caso, pues ahí tendríamos diferentes tipos de inversiones de acuerdo a las necesidades nuestras, ¿verdad? Propiamente, de acuerdo a nuestros objetivos, a nuestros horizontes, y ahí podemos valorar varias posibilidades. Por ejemplo, podemos realizar inversiones en activos financieros, y los más conocidos, bueno, casi que por todos, es los certificados de depósito a plazo, los bonos, que ahora vamos a detallar un poquito, las acciones y los fondos de inversión. Tengo otras opciones, como es realizar una inversión en bienes raíces. Hay mucha gente, o dependiendo de la capacidad, pues tal vez la gente pueda pensar, o la persona pueda pensar, bueno, me alcanza o tengo suficiente como para adquirir otra propiedad, para alquilarla, construir unos apartamentos, comprarme un terreno, no sé, o sea, los bienes raíces son una opción interesante cuando hay pues una cierta capacidad de ahorro, ¿verdad? Una cierta capacidad de inversión. Podemos invertir en negocios, un negocio propio, no sé, un emprendimiento, cosas de ese tipo, ¿verdad? También. Y algunos les gusta invertir en otro tipo de activos, tal vez sí, también tangibles, pero tal vez que uno tal vez no conozca mucho. Pero bueno, hay gente que le gusta invertir, por ejemplo, en obras de arte, en vehículos, con antigüedades, y de cosas de ese tipo, ¿verdad? Que a muchos les gusta. Son una acumulación de valor también. Ahí, pues, eso, algún ingreso va a generar y con el tiempo. Y de ahí, algunos les atrae este tipo de productos, y algunos también piensan, bueno, que tal vez puedo más bien aprovechar esta capacidad de ahorro, esta capacidad de inversión en educación. La educación nosotros siempre lo vemos como una inversión también. Nos permite pues prepararnos mejor para el futuro, tal vez invertir un poquito de ese recurso que tenemos ahora en una mejor educación, una mejor capacitación, a futuro nos permita de tener un mejor ingreso, más opciones laborales, no sé, o sea, una serie de beneficios que nos puede brindar la educación también viéndola desde el punto de vista de una inversión, ¿verdad? En ese caso. Nosotros, bueno, por nuestro rol, nuestra labor, básicamente vamos a guiar o vamos a prepararlos o informarles un poquito más, principalmente en inversiones de instrumentos financieros. Tenemos dos aspectos que tenemos que considerar: la rentabilidad de esas inversiones y, bueno, como comentaba Danilo, el riesgo. La rentabilidad es básicamente, así en términos muy simples, la ganancia que se recibe por, por la inversión, ¿verdad? O sea, normalmente este tipo de rentabilidad en lo que es materia de inversiones de instrumentos financieros la expresamos en un porcentaje. Este porcentaje básicamente lo que nos permite es poder comparar diversas opciones, ¿verdad? O sea, yo puedo tener no sé, una inversión al 5% y otra al 7%, pues simplemente este porcentaje me permite decir cuál es más rentable que la otra, sin considerar básicamente otros aspectos, ¿verdad? Simplemente es cuál es la que nos da más rentabilidad.
Entre esta rentabilidad, digamos, la podemos obtener a través de los intereses, ¿verdad? En el caso de los instrumentos o los títulos de deuda. Cuando se trata de un fondo de inversión, pues lo que vamos a tener es un rendimiento por nuestros recursos ahí depositados. Y en el caso de las acciones, lo que vamos a tener se conocen como dividendos, ¿verdad? Es el mismo concepto, el concepto de rentabilidad, el concepto de ganancia por invertir en los diferentes instrumentos. Y, y por supuesto que otro de los aspectos importantes es el riesgo. Ya lo comentaba Danilo, ¿verdad? El riesgo el riesgo, así definiéndolo sencillamente, es la probabilidad de que una inversión ofrezca un resultado que sea distinto al esperado. O sea, si yo tengo una inversión y lo que espero es, pues, como sería natural, generar una rentabilidad, generar una ganancia, bueno, también tengo un riesgo de que eso no pase por diversas razones. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que tener claridad en el instrumento, claridad en el tipo de inversión, tolerancia a la posibilidad, ¿verdad? A que no tenga lo esperado. Y ahí podemos detallar o decir que, bueno, cada instrumento de inversión tiene un riesgo involucrado. El riesgo es administrable. O sea, yo puedo invertir en activos muy seguros, en activos de poco riesgo, pero igual, a mayor riesgo, pues voy a tener un mayor rendimiento posiblemente, y entonces también encuentro instrumentos riesgosos, ¿verdad? Instrumentos que conllevan un riesgo importante, pero a cambio, pues podría ser que tenga una rentabilidad importante en estos instrumentos. Lo importante, digamos, de todo es, pues, pensaría uno, de hacer un balance, ¿verdad? Un balance adecuado, como decía Danilo, hay opciones de diversificación, hay opciones en mercados, hay opciones por monedas, o sea, una serie de opciones para diversificar ese riesgo y que sea una inversión que nos permita obtener una rentabilidad atractiva con un riesgo que también sea atractivo para nosotros, ¿verdad? En ese caso. En materia de inversiones de instrumentos financieros, igual encontramos, digamos, dos aspectos también importantes, los instrumentos de renta fija y los instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta fija son instrumentos donde ya tenemos una tasa de interés fija que está pactada desde el inicio de la inversión. En ese caso podemos citar a los certificados de depósito a plazo y los bonos, ¿verdad? Ahora vamos a ver ahí un poquito con más detalle qué es cada uno y cuáles son las diferencias entre ellos, ¿verdad? O sí, las características de cada uno. En el caso de la renta variable, pues razonablemente sería decir que de antemano no conozco la rentabilidad que voy a obtener. Por ejemplo, está ligado mucho a la rentabilidad que obtenga la empresa en el caso de comprar acciones o participar con acciones. Eso, el rendimiento o la rentabilidad va a estar totalmente ligado al resultado que tenga la empresa. En el caso de los fondos de inversión, igual, al desarrollo que tenga el resultado que genere el fondo de inversión. No lo conozco de antemano, no sé el futuro tampoco, habrá que ir en el momento viendo a ver cuál es el rendimiento que nos genera. Y en esto dependerá mucho también de condiciones de oferta y demanda, ¿verdad? O condiciones propias del mercado y del entorno donde nos estemos colocando con esas inversiones. Detallando un poquito, bueno, los certificados de depósito a plazo, decíamos que son inversiones de renta fija. Esto es un instrumento financiero que normalmente lo ofrecen las entidades financieras, como los bancos, las financieras, las mutuales. Le permite a las personas depositar una cantidad determinada de recursos durante un periodo específico. También es fijo, digamos, por eso se llama un certificado de depósito a plazo, porque tiene un determinado periodo de vigencia. En el caso de depósitos a plazo, normalmente sí son menos de un año, ¿verdad? Eso es como se conocen los certificados de depósito a plazo, que son inversiones a menos de un año. Y a cambio yo lo que recibo es una tasa de interés que ya está fija, como decíamos, y está definida. No hay ninguna sorpresa o no debería haber ninguna sorpresa. Ya yo tengo determinado cuál es el plazo. Ok, invierto 1 millón de colones a un año plazo
me voy a ganar un 10%, mayor diferencia o mayor complicación. Los bonos es un instrumento similar o prácticamente el mismo instrumento. Normalmente se diferencian en que, bueno, ya son colocaciones a más de un año y es un tema meramente de nomenclatura, ¿verdad? O sea, el certificado de depósito a plazo normalmente se trabaja como menos de un año y los bonos se conocen esas inversiones que se hacen a más de un año, pero son instrumentos relativamente similares. Los bonos normalmente por su plazo y por ser de mayor plazo, posiblemente mayores montos, normalmente los emiten también, bueno, instituciones financieras, gobiernos y algunas empresas, ¿verdad? Que se financian por esta vía. Básicamente la diferencia es el plazo, ¿verdad? Con respecto a los certificados de depósito a plazo. ¿Qué beneficios podemos tener en un certificado o un bono? Bueno, primero vamos a tener un ingreso que es predecible. Va a estar emitido a un plazo determinado también que debería en principio cumplir con el horizonte de mi inversión, ¿verdad? Que ya yo haya determinado previo. O sea, y en esto es importante, y como decía Danilo, algunos ejemplos, bueno, si yo vendo mi carro y es para comprarme otro, usado posiblemente, y tal vez no puedo invertir a un año o a 2 o a 3 años o a 5 años porque en cualquier momento encuentro el carro que ando buscando y entonces voy a requerir los recursos. Entonces, dependiendo de ese horizonte, dependiendo de ese objetivo de mi inversión, así yo puedo canalizar el plazo de las inversiones. Las entidades que emiten este tipo de instrumentos, los certificados a plazo, serían, como decíamos, las entidades financieras. En nuestro país bueno, son las que deberían ser las que están supervisadas por la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras. En este caso, ¿qué es lo importante o un aspecto a tener en cuenta? Bueno, que al ser entidades supervisadas, pues tienen que cumplir con cierta normativa que ya es exigido por norma, ¿verdad? Por reglamentos. Eh, mm, Tenemos que cumplir, nosotros como entidades supervisadas, tenemos que cumplir con principios mínimos de información, ¿verdad? Tenemos que garantizar información oportuna, como decía don Danilo, información oportuna, información transparente, información veraz. Nos brinda un marco regulatorio también al cual podemos apelar. Y si hay alguna discrepancia en lo que se nos ofreció con lo que estoy obteniendo, bueno, podemos recurrir o vamos a tener ese marco que nos va a facilitar los reclamos. Podemos acudir a la oficina del consumidor financiero y con base en ese marco que está establecido, pues ellos nos podrán ayudar, ¿verdad? En caso de disputas, en caso de problemas de ese tipo. La otra ventaja de las entidades financieras supervisadas es que están sujetas pues a bastante supervisión, ¿verdad? O sea, no es solo la SUGEF, o sea, contamos o tenemos que cumplir con una serie de auditorías, auditoría interna, auditoría externa, la Bolsa Nacional de Valores, si somos adscritos a la bolsa, nos supervisa también. Si es una emisión de un instrumento financiero, posiblemente tengamos que tener una calificación de riesgo que ellos también nos auditan, nos dan una calificación, nos piden normativa, tenemos que cumplir con normativa de ellos, nos piden información periódicamente. Y al final, pues la supervisión del supervisor, ¿verdad? En este caso, la superintendencia, que es la que va marcando el terreno para que todos compitamos en ese terreno en condiciones adecuadas y de cumplimiento. Estos instrumentos normalmente, bueno, se puede acudir directamente al emisor para adquirirlos, ¿verdad? Yo puedo ir a un banco, me informo, consulto, pregunto, valoro si cumple con mis objetivos, valoro si cumple con mi horizonte de inversión y puedo adquirir un certificado a plazo directamente con ellos, ¿verdad? Va a tener que cumplir con todas las características de que es un documento donde se establece una condición de tasa de interés, una condición de plazo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo va a salir de acuerdo a lo que está establecido. Pero también puedo canalizar mis inversiones a través de un intermediario financiero. En este caso, por ejemplo, el puesto de bolsa. Un puesto de bolsa básicamente es un intermediario que lo que permite
es en una sola entidad concentrar la información de una serie de emisores, ¿verdad? O sea, yo puedo ir al puesto de bolsa y ahí me van a brindar la información de, bueno, qué tasa están pagando los bancos, a qué plazos se están captando, de todo reunido en una sola plataforma. Posiblemente si yo quisiera investigar bueno, o investigara como debería hacerlo, tendría que ir a todas las entidades financieras, ir a todos los bancos privados, ir a todos los bancos estatales, ir a todas las financieras a preguntar cuáles son las condiciones que manejan, qué condiciones me ofrecen, y de ahí eso sería muy complicado, ¿verdad? Posiblemente, o sea, disponer del tiempo para ir a todos los bancos, ir a todas las financieras, ir a todas las mutuales, o sea, a conseguir la información de ahí es oneroso y muy complicado. Pero entonces los intermediarios tenemos la opción de brindarles toda esa información concentrada en una sola entidad y brindárselas en caso por lo menos de Grupo Financiero ACO, siempre con la mayor transparencia, con la mayor claridad, con la mayor sencillez también y procurando pues que la persona quede bien informada de los productos, de las opciones para que tome una decisión adecuada, ¿verdad? En ese caso, los intermediarios también brindan algunos otros servicios adicionales. Por ejemplo, el puesto de bolsa ofrecen servicios de custodia, cobro de cupones, estar pendientes de las fechas de vencimientos, gestionar las reinversiones, una serie de otros productos que le pueden beneficiar al inversionista, ¿verdad? Que le pueden facilitar la inversión y bueno, y de allá habrá que analizar el tema de costos y el tema de comisiones y cosas de ese tipo como para poder valorar adecuadamente las opciones, ¿verdad? Que incluso podrían llegar a convertirse en un portafolio de inversiones para el cliente. En este aspecto, bueno, ahora creo que muy a tono con el momento. Queríamos también destacar, bueno, hay un aspecto importante. Recientemente se aprobó en el año 2020 una ley del Fondo de Garantía de Depósito y Mecanismos de Resolución de Intermediarios Financieros. Esta ley prácticamente lo que hace es garantizar a los inversionistas, tanto físicos como jurídicos, eh, pues una parte por lo menos o el monto de la inversión si este es inferior a los 6 millones de colones en este momento. O sea, con esta ley, cualquier persona que tenga un depósito a plazo o ahorros a la vista en una entidad financiera supervisada por la SUGEF va a tener garantizado este monto, ¿verdad? Este monto de los 6 millones de colones con este fondo que se crea y lo administra el Banco Central y se nutre básicamente de los aportes que por obligación tienen que hacer los mismos intermediarios financieros que están inscritos a la supervisión de la SUGEF. La excepción, digamos, en este caso son básicamente dos. La primera es el Bambi, que prácticamente no capta recursos del público, ¿verdad? Se maneja prácticamente lo que es parte de los presupuestos nacionales. Y las mutuales, que tienen su propio fondo de garantía, constituido hace muchísimos años, y que lo administra, bueno, que presenta una garantía subsidiaria del Estado a través del Bambi para los ahorrantes o inversionistas de los certificados que emiten las mutuales, ¿verdad? Un aspecto importante nos parecía a considerar, ¿verdad? En caso de inversiones, si los montos que estamos pensando en manejar, en invertir, pues no superan esto, perfectamente podemos pensar que lo vamos a tener garantizado, ¿verdad? A futuro. Opciones, bueno, si cuento con un capital un poquito mayor que los 6 millones, bueno, tal vez puedo diversificar en dos o en tres instituciones diferentes y mantengo la condición de que en cada una de las instituciones no supere los 6 millones de colones, ¿verdad? Y con eso me voy garantizando el tema de la recuperación de este recurso, ¿verdad? Que es importante. Em, Pasamos ahora a instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta variable que podemos mencionar básicamente, eh, bueno, básicamente estamos pensando en dos o tres instrumentos. Primero que nada, las acciones. Las acciones, decíamos, es un instrumento que lo que hace es representar una fracción de la propiedad de una empresa. Cuando yo compro acciones de una empresa, me convierto en propietario de esa empresa en el monto
proporcional a mi inversión, ¿verdad? Em, los ingresos que yo obtenga por mantener acciones va a venir, pues, digamos que en dos fuentes, básicamente. El primero, por las ganancias que genere la empresa, ¿verdad? O sea, al final del periodo contable, del periodo de ejercicio, pues vamos a ver qué ganancias tuvo la empresa, qué dividendos van a repartir y con eso vamos a generar un ingreso. Y también, bueno, dependiendo de los momentos de compra y posibilidad de salida, podría ser que tenga un ingreso ahí en materia de compra y venta del activo, ¿verdad? O sea, por decir algo, puedo entrar ahora en enero en una empresa, hago una inversión y tal vez a lo largo del año el valor de esta empresa crece y de ahí algo que compré en 1.000 colones ahora, tal vez a fin de año puedo venderlo, perdón, en 1.500, 2.000 y aparte de que genero dividendos, pues obtengo una ganancia por el tema de la diferencia en los precios, ¿verdad? Estas acciones, bueno, a nivel local, en realidad es muy poco lo que hay. Este mercado no es un mercado muy desarrollado en nuestro país. A nivel internacional sí nos ofrece prácticamente infinidad de opciones, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, mm, para poder valorar adecuadamente una inversión en este tipo de instrumentos, ¿verdad? En acciones, yo creo que queríamos dar algunos tips o algunas condiciones ahí que deberíamos tener en cuenta para poder hacer uso de esto. La primera, bueno, es entender claramente cuál es el instrumento en el que vamos a invertir, si es una acción, si son bonos o si son ETF. Los ETF son un instrumento que ahora vamos a detallar un poquito, que se manejan en los mercados internacionales y es una opción también de inversión importante, y, bueno, muy atractiva en realidad. Tenemos que conocer el mercado en el cual estamos invirtiendo. Eso es bastante importante también. O sea, posiblemente hemos escuchado mucho las acciones en materia de acciones, el mercado internacional, el mercado norteamericano principalmente, por nuestra relación, por nuestra cercanía. Y ahí es donde escuchamos muchas veces, las acciones de Amazon, las acciones de Google, las acciones de Coca-Cola, las acciones de todas estas empresas, pero tenemos que tener claro que aparte de conocer la empresa como tal, es importante conocer el entorno donde se desarrolla. ¿Cuáles son las condiciones económicas que presenta el país en este momento? Por ejemplo, Estados Unidos, las condiciones geopolíticas, ¿verdad? A nivel mundial, estas empresas, recordemos que de una empresa Amazon, Coca-Cola, son empresas a nivel mundial, ¿verdad? Que se ven inmersas en cualquier situación que ocurra en el mundo y eso les puede causar pues, beneficios o perjuicios, ¿verdad? En el tema de generación de ganancias. Ahora, otros aspectos ahí importantes. Bueno, ¿en qué sectores estamos participando? No sé, en algún momento, por ejemplo, cuando se presentó el tema del COVID, la pandemia, bueno, una opción muy atractiva en ese momento fue, por ejemplo, invertir en un sector como el farmacéutico, que tuvo un crecimiento grandísimo, exponencial, porque todo se basaba en que estábamos buscando los medicamentos, las vacunas, bueno, y otros sectores en ese momento se deprimieron. No sé, el sector inmobiliario, sectores ahí de otros tipos de sectores se cayeron y algunos sectores emergen. El tamaño del mercado es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite manejar o conocer qué liquidez vamos a tener con estos instrumentos. O sea, si yo estoy participando en un mercado pequeño, sumamente reducido, en materia de acciones, por ejemplo, tal vez como el nuestro local, las opciones son muy pocas, salir a vender pero si estamos trabajando en un mercado como el norteamericano, ¿verdad? Que tiene un tamaño enorme, mundial, posiblemente la liquidez, el tener que salir a vender las acciones o a buscar liquidez con ellas va a ser mucho más sencillo. Tenemos que considerar también aspectos como la regulación, tanto en nuestro país como en el país donde estemos invirtiendo, temas de impuestos, que es importante, ¿verdad? Bueno, si invierto en Estados Unidos, ¿qué costo o qué impuestos a qué impuestos está abierta la inversión? Y materia, como decía Danilo ahora también,
de volatilidad. La volatilidad es, bueno, que es un mercado donde es muy variable. La mínima noticia afecta a estos mercados. Por ejemplo, bueno, ahorita estamos viviendo un momento muy convulso eh, con la llegada a la presidencia de Estados Unidos del señor Trump. Cualquier noticia, cualquier comentario que él haga mueve los mercados y algunos son para bien, algunos son para mal, nos genera muchísima volatilidad prácticamente desde el cierre del año pasado hasta este momento, de cualquier comentario que el gobierno de Estados Unidos haga. Nos va a causar ahí pues, un movimiento del mercado, ¿verdad? Y esas son cosas que tenemos que conocer, que tenemos que valorar y que tenemos que manejar en el caso de una inversión. Em, Hay barreras también en este tema, hay barreras, por ejemplo, bueno, sobre esos mercados, por ejemplo, el mercado norteamericano, nosotros no tenemos ningún control. O sea, yo como inversionista no puedo decir nada sobre ese mercado. Es un mercado sumamente grande, es un mercado donde no estoy, no tengo acceso, tal vez por mi tamaño, por mi inversión y de ahí no puedo controlarlo, tengo que seguir lo que dicte el mercado en ese caso. Y entonces ahí, bueno, se convierten importantes otros aspectos, como por ejemplo, bueno, las mismas barreras culturales, o sea, ¿esto a qué se refiere? Y como decía Danilo, bueno, aquí entran en juego un poco el tema de emociones, eh, el tema cultural, básicamente. En el caso nuestro, digamos, nuestro mercado o nuestros inversionistas o uno como inversionista generalmente está muy orientado al corto plazo y, y otros mercados están más orientados a más plazo. Digamos, el mercado estadounidense, uno oye que ellos proyectan a 5 a 10 años, planifican su vida a 5 o 10 años a futuro y de nosotros no, en eso prácticamente que nos cuesta un poquito y estamos más orientados al corto plazo, ¿verdad? Tenemos que considerar los costos operativos de todas estas transacciones, ¿verdad? Son el costo en el mercado internacional, el costo de manejarlo, trasladar recursos, transferencias, tenemos que pensar en el tipo de cambio, ¿verdad? Estas son inversiones en dólares posiblemente. ¿Cuánto nos cuesta mantener las cuentas? Si mi inversión es suficiente para que no me cobren un mantenimiento de cuenta o a partir de qué montos genera costos de ese tipo, la seguridad que nos pueda brindar la custodia, utilizar plataformas confiables, plataformas que estén ojalá reguladas, supervisadas, ¿verdad? Donde podamos confiar en ellas para hacer nuestras transacciones y que no estemos después pensando que nos estafaron, que usamos una plataforma de que desapareció y ahora cómo hacemos para recuperar nuestros recursos, cosas de ese tipo. En esto, básicamente es un tema de bastante tiempo, ¿verdad? De mucho análisis. Y nuestra recomendación es también de mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer bastante, hay que sacar el rato y enfocarnos bien en esos instrumentos. Citábamos por ahí que aparte de las acciones, un instrumento de renta variable pueden ser los ETFs. Los ETFs son unos fondos de inversión, normalmente, bueno, nosotros utilizamos mucho los que se manejan en el mercado norteamericano. Estos instrumentos cotizan en la bolsa y básicamente lo que significa es que es una cesta de activos financieros cuyo objetivo es replicar un índice de referencia o reflejar el comportamiento de un grupo de activos. Digamos, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios índices que reflejan el movimiento o el resultado que está teniendo el mercado. Y ahí hemos oído nombrar el Nasdaq, hemos oído nombrar el Dow Jones, hemos oído el S&P 500. Y estos ETFs lo que hacen, bueno, una parte de ellos lo que pueden hacer es justamente seguir esos índices. Los índices no los podemos comprar, o sea, el índice, yo no puedo invertir en el Dow Jones, yo no puedo invertir en el S&P, pero sí puedo comprar algún instrumento que replique esos movimientos que haga ese índice. Y entonces ahí entran en juego este tipo de instrumentos, los ETFs, que invirtiendo en un ETF determinado, yo puedo seguir al índice específico que yo quiera seguir o,
o invertir en un grupo de activos de un sector determinado, digamos, de esa economía. Por ejemplo, un ETF no sé, de materias primas, podemos invertir en un ETF del sector salud, que lo que va a hacer es tener todas las empresas del sector salud, por ejemplo. Entonces yo no estoy invirtiendo en una sola de ellas, sino estoy invirtiendo en todas las empresas del sector salud. Si lo que hago es seguir un índice como el S&P, y bueno, ahora lo vamos a detallar también un poquito con un ejemplo que traemos por acá de un fondo que nosotros administramos, pero este índice lo que hace es recopilar toda la información de 500, de las mejores 500 empresas del mercado norteamericano, de todo tipo, o sea, está dividido en 11 sectores, bueno, ahora vamos a detallar un poquito más, pero con una inversión en un instrumento de ese tipo estamos diversificando prácticamente, que estamos comprando eh, acciones en esas 500 empresas, ¿verdad? Y eso nos permite tener inversiones en diversos sectores, que si uno se sube, el otro puede bajar, o sea, tener una canasta importante ahí de diversificación. Estos instrumentos, bueno, brindan un fácil acceso a diferentes mercados, que tal vez por sí solo sería muy difícil alcanzar o en forma individual. O sea, para mí, como inversionista, ir a comprar acciones de 500 empresas en el mercado norteamericano debe ser sumamente complicado. Pero si compro un ETF, simplemente ya las tengo. O sea, ya tengo esas 500 empresas en una proporción determinada y no tengo que estar brindándome mayor complicación. La accesibilidad un tema que se puede comprar en pequeñas cantidades. No sé, dependiendo del ETF, hay unos que valen $30, $50, $2, o sea, depende del ETF que se quiera y ahí uno puede participar con cantidades pequeñas. Como decíamos, nos ofrece una gran diversificación porque con una sola inversión se accede a una cartera bastante diversificada y normalmente tienen menores costos, ¿verdad? Los costos de administración son más bajos, no son instrumentos muy, digamos, muy activos, sino que son como una gestión más pasiva, entonces van siguiendo un índice, van concentrando un determinado sector simplemente, y ahí vamos siguiendo lo que ese sector o lo que ese índice vaya haciendo. Como cotizan en bolsa, nos ofrecen una gran facilidad de liquidez. Hay ETFs que usted no dura 5 minutos vendiéndolo, ¿verdad? O sea, usted nada más entra al mercado, pone una oferta de venta y en 30 segundos ya lo tiene negociado. Y otro tema importante es que con estos tal vez es más fácil darle seguimiento, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los índices. Si yo estoy apostándole a un ETF que va a seguir el índice del S&P 500, pues ese índice como tal, yo puedo entrar a cualquier página de información financiera, cualquier plataforma web, y ahí obtengo la información de ese índice, cómo se está moviendo, qué pasó en el día de hoy, si subió, si bajó, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces es muy fácil el seguimiento. Otro instrumento de renta variable que nos brinda, digamos que nos cumple con todos esos puntos que al principio detalló Danilo, son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son un instrumento de inversión regulado. Regulado significa que a la hora de que se crean, tienen que ser inscritos en la SUGEVAL, hay que presentar toda una serie de requisitos normativos para que sea aprobado. Ellos supervisan, revisan que sea un instrumento pues atractivo para el cliente, que no le cause perjuicio a los clientes, que esté debidamente eh, indicado las condiciones, ¿verdad? Las características claras, precisas. Nos marca la cancha, nos indica, esa regulación nos indica en qué podemos invertir en estos fondos, en qué no podemos invertir. Entonces, bueno, eso es un tema importante. Se conforman de un patrimonio separado del administrador. Nosotros, como decía al inicio Daniela, en el Grupo Financiero Acobo contamos con una sociedad administradora de fondos de inversión. Esta sociedad lo que hace es administrar los fondos, ¿verdad? Es una entidad específicamente creada para eso, tiene su patrimonio, pero aparte, o sea, el patrimonio del fondo es aparte o independiente del patrimonio de la empresa como tal. Entonces, en el caso de los inversionistas, lo importante es que con su aporte al fondo, la garantía de ese fondo es el patrimonio de ese fondo como tal. No es el patrimonio de la sociedad administradora, no es el patrimonio del grupo financiero, eh, es el fondo como tal el que garantiza las inversiones de las personas. Si el administrador, por alguna razón, no sé, cierra, entra en algún problema,
lo que sea, el fondo prevalece, ¿verdad? Porque los recursos del fondo, el patrimonio del fondo es independiente, es separado, y ese va a prevalecer y va a pertenecer a todos los inversionistas proporcionalmente a su inversión, ¿verdad? O sea, no se desaparece el patrimonio, más que, digamos, podría ser es o liquidarlo, ¿verdad? Liquidar el fondo o trasladarlo para que lo siga administrando alguna otra sociedad, ¿verdad? Que no tenga los problemas que estuviera presentando el administrador actual. Em, bueno, decíamos, en la empresa, el administrador tiene que estar inscrito también en la SUGEVAL, es regulado por la SUGEVAL y a nosotros nos supervisan periódicamente para ver que estemos haciendo las cosas como se indica. En materia de inversiones en los fondos de inversión es muy importante, y esto es bueno, otro de los tips que brindamos, conocer o repasar el prospecto. El prospecto fondo es un folleto, un documento donde se detalla todas las características del fondo de inversión, en qué puede invertir, a qué plazos, a quién va recomendado, cuáles son las regulaciones en materia de inversiones, los horarios, la materia de la salida, las liquidaciones, cómo funcionan, a qué plazo me reintegran los recursos. O sea, todo el detalle del fondo de inversión está descrito en el prospecto. Ahorita, bueno, son documentos, normalmente andan alrededor de unas 18 o 20 páginas por ahí, pero en él se detallan los riesgos del fondo, cómo la administradora administra, valga la redundancia, esos riesgos, ¿verdad? ¿Qué medidas toma para minimizarlos? Bueno, nos establece todo el marco regulatorio, todo el marco que podemos operar del fondo de inversión. Y en un fondo de inversión, pues es como decíamos, es un tema de que yo soy prácticamente propietario del patrimonio proporcionalmente a mi inversión y como tal recibo beneficios, pero también tengo que asumir, digamos, riesgos o posibles pérdidas, ¿verdad? En el caso de que sea un fondo que esté anuente a la volatilidad o a las pérdidas, ¿verdad? En todo caso. Dentro de los beneficios que podemos citar de los fondos de inversión, básicamente, bueno, decíamos, es un patrimonio independiente que pertenece a los inversionistas, es gestionado por una empresa profesional, ¿verdad? Por nosotros. Nosotros, vamos, en mi caso, yo soy el gestor de los fondos financieros. Yo estoy, a uno lo obligan a certificarse, a prepararse, a la Cámara de Fondos nos autoriza para actuar, pero bueno, también tenemos ahí alguna serie de requisitos y una serie de consideraciones que tenemos que brindar para realizar nuestro trabajo de una forma regulada, de una forma profesional, ¿verdad? Los fondos de inversión nos dan una diversidad de opciones dependiendo de las condiciones que requiramos, ¿verdad? O sea, de lo que vimos al principio, del objetivo de la inversión, de los plazos. Entonces ahí podemos tener un fondo de corto plazo, mediano plazo, con diferentes niveles de riesgo, con diferentes tipos de activos, actuando en diferentes mercados, en diferentes monedas. O sea, son muchas las opciones que brindan los fondos de inversión y esperando que cada una de ellas o la que uno seleccione pues se adapte al objetivo de la persona y a la inversión que uno quiera tener. Nos ofrecen diversificación, pues al invertir, digamos, todos los recursos pertenecientes a todos los inversionistas, se hace una masa grande de recursos y con eso nosotros podemos invertir, diversificar. Igual, al ser entidades reguladas, nos obligan a estar presentando información. Ustedes pueden verificar en nuestras páginas web, en la SUGEVAL misma, cuál es la composición de los portafolios, las características que tengan. Entonces, todo eso, toda esa transparencia se nos obliga a nosotros por ser regulados. Eh, los mismos fondos, bueno, van reinvirtiendo los rendimientos que generan, ¿verdad? Hacer una masa que está en constante movimiento, pues nos obliga o nos permite estar en constante reinversión de todos los flujos que se generen en el fondo. Em, Importante, bueno, como parte de los riesgos de que hay que manejar en materia de inversiones, nos permite nombrar beneficiarios, ¿verdad? Es un tema importante, un tema a considerar. Eh, si nosotros tenemos una inversión en un fondo bueno, un certificado a plazo también,
y nombramos un beneficiario, pues estamos protegidos de que en caso de fallecimiento o algo, pues esa inversión simplemente se traslade a ese beneficiario. Si no lo nombramos, y posiblemente haya que recurrir a gestionar todo lo que es el proceso sucesorio, ¿verdad? Que, bueno, aparte de que son sumamente costosos, son complicados y a veces pues son tan costosos que no valen ni la pena, ¿verdad? O sea, entonces es importante en este tema para los inversionistas considerar de uno de los riesgos es que nosotros fallezcamos y bueno, ¿qué pasaría con esos recursos, verdad? Aquí tenemos una solución para eso, que es nombrar un beneficiario. Los fondos de inversión, decíamos, al ser regulados, supervisados, pues están sujetos a una serie de supervisiones. Nuevamente, las auditorías, nuevamente la calificadora de riesgo tiene que brindar una calificación de todos los fondos periódicamente y la superintendencia con su supervisión también y sus análisis y su evaluación que ellos hacen de nosotros como emisores, ¿verdad? Más detallar, hay un punto importante. Ahora las aperturas de los fondos de inversión es muy sencilla, muy ágil y prácticamente que todo se puede hacer de manera digital y sin moverse de la casa. Uno puede prácticamente abrir una cuenta en un fondo de inversión y convertirse en inversionista. En el caso nuestro, nosotros administramos, bueno, básicamente en la parte de fondos financieros, tres tipos de fondos, fondos que son a la vista. Decíamos, si el objetivo de la inversión del cliente y el horizonte de inversión es de corto plazo, pues estos fondos son ideales, ¿verdad? Son fondos que se abren con 25.000 colones o $50. Los recursos quedan disponibles a partir del día siguiente para ser utilizados. Los podemos retirar en cualquier momento. Generalmente generan un rendimiento más atractivo que muchas otras figuras del mercado de corto plazo, ¿verdad? Como las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro. Entonces, bueno, eso es un producto atractivo. Em, el reembolso es ágil, es de un día para otro, simplemente, pues en nuestro caso, digamos, usted entra a la página, al portal y gestiona el retiro antes de las 4 de la tarde y al día siguiente lo tiene depositado en su cuenta corriente, o nos llama a su asesor, a su ejecutivo y lo gestiona a través de ellos. Decíamos, son fondos también supervisados por la Superintendencia General de Valores. Los fondos futuros son fondos ya creados pensando en un poquito más de plazo, ya no están tan disponibles los recursos como de un día para otro. En este caso, son fondos orientados a plazos de uno a 3 años, digamos. También se abren con 25.000 colones, con $50. En el caso nuestro, y pensando en la materia que conversábamos de diversificación, por ejemplo, este fondo normalmente concentran por ejemplo, el de dólares que nosotros tenemos, un 40% en instrumentos locales y un 60% en instrumentos de mercado internacional, entre los cuales tenemos bonos soberanos de países, ¿verdad? No sé, Colombia, Panamá, República Dominicana, México, diversidad de países. Bueno, tesoros, bonos del tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos bonos corporativos, que son bonos de empresas, de corporaciones en Estados Unidos. Ahí contamos con, no sé, inversiones en bonos de Ford, de Oracle, de Amazon, de Visa, de Mastercard, o sea, una serie de bonos ahí también que nos permite mucha diversificación. Tenemos acciones en este fondo y tenemos ETFs. En este caso sí, digamos, los rendimientos, y esto es importante, y bueno, como decíamos al principio, hay que considerarlo, son rendimientos que están sujetos a variaciones, ¿verdad? Porque estamos metidos en un mercado internacional, que no tenemos ningún dominio sobre él, que cualquier noticia puede hacerlo crecer o hacerlo caer. Entonces son rendimientos que pueden variar, que en el plazo establecido de 1, 2, 3 años tienen un comportamiento promedio que se hace bastante atractivo, ¿verdad? Ya ahí podemos detallarlo posteriormente con algunos de los asesores o nuestros ejecutivos, pero al final de cuentas es una inversión más rentable que los fondos de corto plazo porque están orientados a un mayor plazo, a un poco más de riesgo, ¿verdad? Que los fondos de corto plazo. Igualmente son supervisados por la SUGEVAL y en este caso, pues las ventanas de salida son cada 3 meses, digamos, sin ningún costo. Se puede salir en cualquier momento con una pequeña penalización,
pero usted puede cada 3 meses gestionar un retiro de todos sus recursos o una parte y se lleva pues todo lo que tenga acumulado hasta ese momento, ¿verdad? Eh, el otro fondo que nosotros administramos, bastante atractivo en el entorno actual, es el Fondo Conexión. Este es un fondo básicamente orientado a inversiones en mercado internacional de renta variable. Es un fondo que lo que básicamente compra o invierte es en acciones, ETFs o instrumentos del mercado norteamericano y como es orientado hacia la renta variable, hacia un mayor plazo. De aquí recomendamos que sean inversiones de más de 3 años, 3, 4, 5 o más años. Eh, Recordamos, bueno, ahora vamos a detallar ahí, este es un fondo que sigue muy de cerca todo el comportamiento que hace el índice, el S&P 500, y en ese caso, digamos, este índice históricamente ha tenido una rentabilidad, no sé, del 8, 10, 12% en dólares. Históricamente ha tenido super, super años, ¿verdad? Ahí como el año pasado, antepasado, son años que ha rentado en el año, ha tenido rentabilidades superiores al 20%, pero igual en el año 2022, por ejemplo, tuvo un rendimiento negativo que anduvo por ahí cerca del 18%. Pero en promedio, en el largo plazo, podríamos pensar en obtener una rentabilidad que ronde para una moneda como $1 de tipo 10, 12%, ¿verdad? A futuro. Decíamos bueno, este es un fondo localmente, o sea, creado aquí en Costa Rica, supervisado por la SUGEVAL. Se puede participar en él con un mínimo de $250 y con aportes posteriores de $25. Y como decíamos, lo que hace es seguir el comportamiento que haga el S&P 500. Este índice, el S&P 500, decíamos, mide el resultado de las mejores 500 empresas del mercado y participa en 11 sectores diferentes. Sectores de comunicación, consumo discrecional, consumo básico, energía, financiero, salud, industrial, materiales, inmobiliario, tecnología. O sea, una inversión en este fondo, estamos invirtiendo en estas 500 empresas y estamos invirtiendo en todos estos sectores, ¿verdad? Entonces ya por sí solo presenta una muy buena opción de diversificación. Aquí hay una leve idea de en qué estamos invirtiendo cuando participamos en este fondo, ¿verdad? Al participar en un fondo como este, pues tenemos inversiones en empresas como Walmart, Nvidia, Coca-Cola, no sé, Amazon, de cualquiera que nos podamos imaginar de las mejores 500 del mercado norteamericano, ¿verdad? Finalmente, y a manera de resumen, entonces podríamos decir que, bueno, la idea de este webinar era brindarle algunos tips, eh, mm, algunas recomendaciones que el inversionista debería tener en cuenta a la hora de invertir. Y haciendo ahí como una especie de resumen, digamos que podemos pensar en que, bueno, primero que nada, y lo decíamos tanto Danilo como yo, lo importante es definir claramente los objetivos de la inversión. Eso nos permitirá tener un horizonte de inversión, tener un objetivo claro, buscar la mejor alternativa, informarse bien, informarse adecuadamente, buscar fuentes confiables, ¿verdad? De asesoría. eh, no solo una, no nos parece que sea recomendable solo una, es importante buscar asesoría en unas 2 o 3 entidades, por ejemplo, que nos permitan comparar, que nos permitan eh, ver, digamos, qué tipo de información nos están brindando, ¿verdad? A ver cuál mejor, que estemos comprendiendo de mejor manera, que yo sienta que me están siendo más transparente, más profundo. Y con eso nos va a ayudar a conocer mejor los productos, ¿verdad? Tenemos que conocer el producto. No deberíamos invertir en algún producto que no conozcamos bien, que no nos satisfaga, que no se ajuste a los objetivos nuestros o a nuestro perfil de inversionista. Decía Danilo al principio, eso nos permitirá de que la inversión sea atractiva, posiblemente rentable, que cumpla con lo que andamos buscando y que nos permita pues dormir tranquilamente, ¿verdad? A todos.
a ustedes como inversionistas y también a nosotros como asesores, ¿verdad? Para poder estar conscientes de que brindamos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor información para que usted tomara la mejor decisión en materia de inversiones. Importante, bueno, los productos regulados, sea como sea, a pesar de que no es garantía 100%, ni mucho menos, pero los productos regulados nos brindan una mayor confianza, nos brindan información con mayor transparencia porque estamos normados, estamos delimitados, tenemos una cancha bien marcada sobre la que podemos actuar y sobre todo contamos con información oportuna, información creíble, de calidad que nos brinda, que nos permite tomar una decisión adecuada y correcta. Sí, básicamente por ahí yo creo que era como nuestra presentación. La idea era redondear un poquito el tema de Danilo, ¿verdad? Los puntos básicos que él recomendaba, detallarlos un poquito más y hacer conciencia principalmente en ustedes como inversionistas, como posibles ahorrantes, de que en esto el riesgo es manejable, de que existe, que no se puede eliminar posiblemente, pero que es manejable y podemos minimizarlo, ¿verdad? O controlarlo un poquito mejor con esos requisitos, con esos puntos que comentamos, diversificando, obteniendo información clara, preguntando todo lo que tengamos que preguntar. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza. O sea, cada uno es experto en su terreno, experto en su campo y posiblemente, no sé, si yo me siento con don Franklin Chan, tendría que preguntarle muchas cosas de lo que él hace, porque no es mi campo, no lo conozco y en el caso del inversionista, pues posiblemente requiera esa misma confianza o esa misma necesidad con nosotros como asesores de preguntar, de que nosotros tenemos que entender que el inversionista no es un profesional en esto, está tal vez empezando o tiene un conocimiento moderado o bueno, o ya es un experto, pero igual tenemos que procurar brindarle toda la información correcta, la información adecuada, ¿verdad? Y en el caso nuestro, pues estamos siempre en la mejor disposición de aclarar cualquier duda y atenderlos como se merecen siempre, ¿verdad? Con información clara, transparente, oportuna y la mejor que dispongamos para ustedes. Muchísimas gracias, don Luis, por tan amplia explicación. Vamos a empezar a atender las preguntas que conforme ha pasado la presentación nos han dejado en el espacio habilitado para preguntas y respuestas. La primera, sí, don Danilo nos puede colaborar. Nos la hace don Ignacio Vargas. Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. Es de mucho valor. Además de mitigar el riesgo por medio de la diversificación, ¿de qué otras maneras puede un inversionista proteger su patrimonio? Perdón. Ahí hay varios elementos que tomar en cuenta. Definitivamente, si yo no tengo claro a dónde quiero ir, no voy a llegar nunca. Y esto lo podemos aclarar con un ejemplo. Eh, Alguien me podría decir, bueno, es que invertir en un bono de deuda externa de Costa Rica es una muy buena inversión y sí, ciertamente a lo mejor lo es, un instrumento que venza dentro de 20, 25 años. Sí, es una interesante opción para invertir en el largo plazo, para consolidar mi patrimonio. Y puede ser que lo compre, por decir algo, al 98%. Cuando venza, cuando venza, dentro de 20, 20 y resto de años, le agregaré entonces, ahí voy a cobrar el 100% de esa inversión y entonces no solo recibir los cupones, sino que además voy a recibir el 100% de mi inversión. Ahí me voy a estar recuperando ese otro 2% de utilidad. Pero si ese mismo bono, yo lo compro, el mismo riesgo, es el mismo emisor, el mismo bono, el mismo vencimiento, la misma tasa, pero si yo lo compro y tengo que bajarme a los 5 años, porque en realidad yo estaba pensando que podía venderlo y efectivamente es cierto, pero no me pude esperar porque ocupo la plata para una cirugía, puede ser que me tenga que bajar en un momento en que el precio está al 96%. Entonces, sí, efectivamente,
le agregué a mi patrimonio los intereses, los cupones que fui recibiendo, pero voy a tener que realizar una pérdida. De manera que entonces, como bien lo indicó Luis, los objetivos son indispensables. Los objetivos son indispensables de tenerlos claros desde el principio y comprender la naturaleza del instrumento. El mismo instrumento, en este ejemplo que yo acabo de mencionar, el mismo instrumento puede ser una excelente opción para estimular, para proteger, ayudar a mi patrimonio, pero ese mismo instrumento puede ser fatal para mi patrimonio. Eh, si esto no lo tenemos claro, es más difícil que podamos proteger el patrimonio, ¿verdad? De manera que entonces, esperaría que con este ejemplo haya podido como poner en perspectiva lo que significa proteger el patrimonio. Muchísimas gracias, don Danilo. Y otra pregunta también que si nos puede ayudar ahí mismo. ¿Cuáles son aquellas inversiones más seguras y que al mismo tiempo tengan los mejores rendimientos en Costa Rica? Esta consulta nos la hace don Jorge Jaén. Em, Vamos a ver, la respuesta fácil para mí sería, si yo supiera cuál, a lo mejor ya hace tiempo habría dejado de trabajar, ¿verdad? Eh, mm, Como ya un poco lo puso en perspectiva Luis, los instrumentos van variando de características en el tiempo. Y particularmente porque las inversiones no se hacen con perspectiva hacia pasado, hacia el pasado, donde yo ya sé qué pasó, sino que se hacen con la perspectiva del futuro, y el futuro es incierto. Y entonces, lo que ayer, o hace un año, o hace 2 años, fue una excelente inversión en dólares, podría ser que no lo sea para los próximos 2 años. El hecho de que un instrumento le haya ido muy bien en términos de rentabilidad y en términos de riesgo en el pasado no me garantiza nada en el futuro. Y aquí de nuevo un ejemplo. Eh, Invertir en dólares para mí, que tenía que hacer gastos o inversión, o usar esa plata en dólares, podría haber sido una buena inversión en el pasado y podría ser que lo sea en el futuro si mis gastos siguen siendo necesidades de plata siguen siendo en dólares. Pero si por alguna razón yo ocupo esa plata al final del tiempo en colones y el tipo de cambio vuelve otra vez a bajar, esa misma inversión que me funcionó muy bien en el pasado, ahora no va a ser buena, porque yo voy a cambiar esos dólares por menos colones. De manera que entonces, la respuesta a esa pregunta es bastante más elaborada, porque está vinculada por un lado, insisto, a los objetivos que tengo de inversión, pero está vinculado a las condiciones de un mercado que nos resulta desconocido, riesgoso. De manera que entonces ahí es donde la diversificación adquiere más sentido. Entonces, más que hablar de cuál es una inversión más segura o rentable, es mejor cómo puedo estructurar un portafolio que combine diferentes tipos de riesgo y diferentes niveles de rentabilidad. Muchísimas gracias, don Danilo. La siguiente consulta va para don Luis. Nos la hace la señora Wendy Araya. Muchas gracias por estos valiosos consejos. Tengo una consulta. Si tengo un apetito de riesgo conservador o bajo, ¿hay opciones en los instrumentos que mencionó de Acobo o son enfocados en apetitos de riesgo más altos? Tener claro el objetivo de la inversión es fundamental. Eso es tal vez lo más importante. Y de acuerdo a eso y al perfil del inversionista, nosotros como asesores podemos guiarlos y buscar algunas alternativas, como decíamos, que satisfagan la necesidad del inversionista. No es lo que nosotros le podamos ofrecer. Pensamos, yo, por lo menos yo pienso que no es eso. O sea, nosotros le podemos ofrecer diversidad de opciones, pero sobre todo buscando aquellas que satisfagan la necesidad que tiene el inversionista. O sea, hay inversiones de poco riesgo, de mínimo riesgo,
y hay inversiones muy riesgosas. O sea, dependiendo de esa posición de ese inversionista, pues nosotros podemos asesorarle y guiarle con obtener algo que sea atractivo, satisfactorio para el cliente, que posiblemente no sea lo más rentable, tal vez, pero si ese es el objetivo, si esa es la necesidad, de posiblemente vamos a estar con algo o encontrar algo que sea satisfactorio para el cliente, como les decía, desde el punto de vista riesgo, desde el punto de vista rentabilidad, desde el punto de vista de diversificación, desde el punto de vista de construir un portafolio que sea satisfactorio, ¿verdad? Y habría que sentarse, es importante sentarse, conversar, que el cliente exponga su condición especial, su condición particular, y nosotros como asesores, pues poderlos, justamente eso, ¿verdad? Asesorar adecuadamente para que tengan una inversión adecuada. Muchísimas gracias, don Luis. Don Ignacio Vargas nos consulta sobre las comisiones por compra de acciones o ETFs. Como bien indicó don Danilo y también lo indicó don Luis, para comprar acciones individuales o ETFs individuales como tal, lo más importante no es comprar uno o comprar uno solo, sino acercarse en este caso, a un corredor de bolsa, de un puesto de bolsa autorizado, para poder armar un portafolio que le proteja, digamos, que le diversifique y le proteja, que no le compre solamente un solo instrumento. Y también ahí tiene que tomar en cuenta el monto que va a invertir. Por ejemplo, si es un monto bajo, en este caso lo ideal es irnos a fondos de inversión que ya están previamente diversificados, así no tiene que estar comprando los instrumentos sueltos, como quien dice, por todo lado. Para que más o menos se dé una idea, en los fondos de inversión, las comisiones son sobre el valor de la cartera. En conexión es 2% anual, en futuro colones es 1.5%, en futuro dólares es 1.25%, en liquidez 1.20 en colones y en vista dólares es 0.75. Pero hay que entender, ¿verdad?, que son dos cosas diferentes. Los fondos ya son instrumentos, como quien dice, armados, diversificados. Si usted quiere hacerlo de forma individual, primero tiene que valorar el monto que va a invertir y es mejor buscar ayuda y ya ahí negocia un tipo de comisión. La siguiente es para don Danilo. El asistente es anónimo. Nos indica cómo se entiende que exista un fondo inmobiliario por 200 millones de dólares y no exista un bien inmueble ni el dinero. ¿Quién respalda a los inversionistas en ese caso? Bueno, me parece que podría ser que se esté refiriendo a un caso muy particular porque los fondos, los fondos inmobiliarios, hasta donde yo creo recordar, los recursos que el fondo eh, logre acercar son para adquirir bienes inmuebles. No sería válido imaginar un fondo de inversión inmobiliario que tenga plata y no tenga inmuebles. Eso no cabría, por lo menos desde la perspectiva de un fondo regulado. Si no está regulado, lamentablemente sí, cabe esa posibilidad que nos preguntan. eh, y ya uno se estaría enfrentando a un riesgo muy diferente y dependiendo de lo que estemos hablando, hasta podríamos hablar eventualmente de una figura penal. No es el caso de los fondos inmobiliarios, no es el caso de los fondos de inversión, en el caso de un fondo financiero como los que explicó Luis, exactamente igual, no cabría la posibilidad de que haya plata y que no hayan instrumentos, inversiones, ¿verdad? Habrá bonos, habrá acciones, CDPs o lo que sea. Eh, entonces, en un fondo inmobiliario necesariamente tendrían que haber propiedades de acuerdo a lo que se indicó además en el prospecto. Así que entonces habría que ver si lo que está pensando es en un ejemplo, un caso que conoció diferente, pero no sería algo que esté posiblemente dentro del espectro de la regulación. Muchas gracias, don Danilo. Tal vez, Daniela, Mm. perdón, ahí como para tal vez ampliar, ¿verdad? Otro aspecto que tenemos que considerar también es que,
Por ejemplo, tanto en fondos inmobiliarios como en fondos financieros, nosotros hacemos inversiones y esas inversiones pueden perder valor en el tiempo, ¿verdad? De alguna manera. O sea, por ejemplo, si invertimos en una acción de una empresa X que en el futuro o en algún momento tuvo un problema y cayó el precio de la acción, entonces, bueno, de ahí eso se nos va a comer una parte de ese fondo de inversión, ¿verdad? Ese patrimonio del fondo se va a disminuir. Igual ocurre con el caso de los inmobiliarios, ¿verdad? De ahí pues uno, cuando tiene una casa, normalmente, como un bien inmobiliario, pues uno pretende que siempre gane plusvalía y gane valor con el tiempo, más bien, ¿verdad? Pero eventualmente puede ocurrir de deterioros, pueden ocurrir, no sé, que la casa haya un daño por una, no sé, algún problema natural y pierda valor, ¿verdad? Entonces, eso sí puede ocurrir en un fondo, ¿verdad? El terreno está marcado, si es un fondo inmobiliario, es un fondo financiero, solo en activos de tipo financiero, que pueden variar en el valor en el tiempo, sí, pueden variar tener variaciones en el tiempo, pero, sí, y ya como decía Danilo, ya si el asunto no anda por ahí, no anda por una cosa que perdió valor por alguna gestión natural o ya tendríamos que estar pensando en otro tipo de cosas, ¿verdad? Otro tipo de situaciones. Pero bueno, en ese caso, esa es la idea, que usted pueda, con los productos regulados, con los productos inscritos, pueda tener claridad de, bueno, por dónde deberían dar la inversión, qué es lo que tendrían que estar haciendo, y si no se está haciendo adecuadamente, tanto el regulador puede llamar a cuentas al administrador, como el mismo inversionista, ¿verdad? Puede gestionar sus quejas, sus planteamientos, justamente vamos a encontrar un marco que nos va a permitir eso, ¿verdad? Poder establecer, no sé, una demanda adecuada, poder establecer una explicación más amplia, cosas de ese tipo para poder estar uno más tranquilo, ¿verdad? Que como decía Dani, lo que si no fuera algo regulado, que donde no tenemos de obligación, o donde no vamos a encontrar la obligación de que nos expliquen qué es lo que está pasando con ese fondo, ¿verdad? Muchas gracias a ambos y me permito agregar, bueno, hoy no revisamos este tipo de figura de inversión. Los fondos inmobiliarios regulados son un instrumento de inversión bastante más sofisticado que los que se revisaron acá, pero en ACOBO manejamos, administramos dos fondos diferentes y efectivamente existen los inmuebles, existe el edificio o la oficina que respalda dicha emisión o dicho monto. Entonces, hay uno de los fondos que nosotros manejamos que cuenta más de 50 inmuebles diversificados en bodegas, oficinas y locales comerciales alrededor del país. Y el otro fondo cuenta también con más de 32 inmuebles que de igual forma están diversificados a lo largo de todo el país en oficinas, bodegas y demás. Hoy no se revisó esa figura acá, pero es importante también que la gente sepa que existe una regulación, que es un instrumento un poco más sofisticado, índico que no lo conversamos hoy, pero sí existen los edificios, o sea, físicamente usted puede ir y visitar los edificios que conforman dicho fondo, entonces es bastante importante. Después, esta consulta me llamó bastante la atención y es muy bueno compartirla y si nos pueden ayudar a responderla a los dos. ¿Qué se debe estudiar y dónde se puede certificar para trabajar en el mundo financiero? Creo que Luis, Bueno, yo creo que en esto Danilo, no sé, Danilo debe tener más experiencia, fue superintendente. No, no, bueno, son varias, digamos, nosotros para poder hacernos, no sé, asesores, por ejemplo, en los fondos de inversión tenemos que hacer una serie de cursos. Primero tenemos que tener un nivel mínimo, un nivel básico que pensaría uno debería andar por ahí a nivel de una licenciatura, tal vez en alguna carrera de ciencias sociales, ¿verdad? Y administración, no sé, contabilidad, cosas de ese tipo. Para certificarse como asesor de fondos hay que llevar algunos cursos que ofrece la Cámara de Fondos de Inversión. Para hacerse gestor de portafolios igualmente hay que obtener una credencial de gestor. Igual son una serie de cursos, no sé, complicados a veces, fácil para algunos, atractivos para los que nos gusta la materia, ¿verdad? A veces costoso, sí, pero bueno, eso es básicamente. Y en el puesto de bolsa, los puestos de bolsa en Costa Rica son
bueno, son entidades adscritas a la Bolsa Nacional de Valores y la bolsa también certifica y supervisa y controla a los corredores de bolsa. Bueno, yo también soy corredor de bolsa, entonces para haberme hecho corredor de bolsa tenía que hacer igualmente una serie de cursos que ofrece la misma Bolsa Nacional de Valores, son cursos específicos y al final demostrar los conocimientos adecuados para obtener una credencial como corredor de bolsa, ¿verdad? Básicamente creo que por ahí es donde lo que uno podría optar en el mercado local, ¿verdad? Y ya a nivel internacional, pues ya habrá otras entidades, otras instituciones que certifican y van dándole a uno grados de poder participar en otros mercados, pero a nivel, digamos, local, básicamente yo creo que andaría por ahí, ¿verdad? Aparte de tener una carrera, pues, como decíamos, tal vez en administración, con énfasis en finanzas, en banca, cosas de ese tipo que nos facilitaría mucho la noción de la carrera, ¿verdad? Ujú. Solo le agregaría una conducta intachable, ¿verdad? Si uno tiene algunas ideas medias un poco peligrosas, ¿verdad? De que hacer muchas cosas con la plata ajena, eso es muy peligroso, ¿verdad? Y entonces solo le agregaría ese detalle, ese de una conducta intachable. Bueno, Y y ahí es ahí es donde donde entra en entra en juego juego también. también el tema de las empresas o los intermediarios supervisados, ¿verdad? Que estamos sujetos a nos ayudan a desarrollar mejor las labores y tener un mayor control sobre todos los temas del contacto con el inversionista y los recursos de los inversionistas, ¿verdad? En este caso. Sí, y acá también me permito agregar, en el caso del Grupo Financiero Cobo, por ejemplo, si a ustedes los contactan uno de nuestros ejecutivos de fondos de inversión, en la firma y en su correo viene un número de credencial. Esta credencial los acredita como personas autorizadas para vender o explicar sobre los fondos de inversión. Esta credencial la da la CAFI y también ustedes pueden llegar y verificar dentro de la CAFI si este ejecutivo que le está atendiendo tiene las capacidades o pasó estos cursos o está certificado. De igual forma, con la Bolsa Nacional de Valores, si usted quiere verificar, bueno, los corredores en la firma tienen número de corredor de bolsa, ese es el número de credencial, y uno en la página de la bolsa puede verificar si la persona que le está atendiendo es este corredor, está en proceso, etcétera. Pero en el caso de los fondos de inversión, que tal vez es el instrumento que más se promueve ahorita, sí, los que trabajan en ACO tienen dicha credencial y por tanto en el correo viene ese número. Si a ustedes los atiende alguien, les está intentando vender algún tipo de instrumento, es importante que logren verificar esas credenciales, que las tengan, ¿verdad? Para también no caer en algún tipo de enredo que les pueda perjudicar su patrimonio. Las próximas dos consultas son de Gretel Villalobos y Ariad León. Las voy a contestar en una sola. Nos consulta si los aportes de $25 son mensuales y que si también, si uno abre una cuenta, tiene que hacer aportes mensuales. En Acobo, usted puede abrir la cuenta con un mínimo, ¿verdad? Si es en fondo futuro o en fondo a la vista, la abre con $50 o 25,000 colones y puede programar aportes del monto que usted guste con la periodicidad que usted guste. Nosotros recomendamos, ¿verdad? Por un tema de salud financiera y si uno quiere hacer crecer un ahorro o crecer una inversión, pues hacer como un ahorro automático, ¿verdad? Que todas las quincenas o que todos los meses le rebaje un monto, pero al final esa periodicidad y eso que usted quiere aportarle lo va a definir usted. En el fondo conexión, el aporte sí tiene que ser de no menor a $25, pero la periodicidad usted la elige. Si usted quiere aportar $25 o más todos los meses, lo puede hacer, o todas las quincenas, o cada 2 meses. Eso es algo que nosotros lo adaptamos a sus necesidades. Don Luis, don Jeffrey Valverde nos pregunta, en la tabla final donde se resumen los fondos, ¿qué significa la calificación de riesgo? ¿Qué es la calificación que aparece en la última columna? Sí, bueno, las calificadoras, las sociedades calificadoras de riesgo nos evalúan, como decíamos en la presentación, y valoran todos los aspectos, bueno, la rentabilidad, el cumplimiento de la normativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? El tipo de fondo. Y estas letras y estas características que ellos van dando tienen diversos
diversos significados, digamos. Por un lado, podría ser, digamos, la exposición a los movimientos del mercado. O sea, si es un fondo más estable, más seguro, que no está muy afecto a los movimientos del mercado, pues va a tener una calificación posiblemente mejor, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Una calificación de más seguro, menos riesgoso. O dependiendo de la característica del fondo, pues así le van a ir asignando características. Eso en las páginas de las calificadoras se puede detallar exactamente qué corresponde a cada una, pero básicamente andan por ahí, andan por el tema de exposición al mercado, condiciones, o sea, qué tan expuesto, qué tan variable puede hacer ese fondo dadas las condiciones del mercado, ya sea en corto plazo, en mediano plazo, en largo plazo, y la garantía o la seguridad que pueda brindar el fondo, ¿verdad? Pero anda por ahí más o menos el tema. Ujú. Ya para ir cerrando, la última consulta nos la hace doña Auxiliadora Jiménez y es sobre el nivel de liquidez que tiene el Fondo Conexión. Como bien indicó don Luis, nosotros recomendamos el Fondo Conexión para largo plazo. Esto quiere decir que sea de 5 años o más, ¿verdad? Pero en X motivo que usted requiera sacar el dinero, bueno, 5 años o más para que realmente vea los beneficios del producto. Pero si por A o por B usted requiere sacar el dinero, usted puede hacer la solicitud y liquida en T+10, o sea, en 10 días hábiles puede tener su dinero de vuelta. Sin embargo, recordemos el ejemplo que nos dio don Danilo. Si usted está invirtiendo a largo plazo y quiere sacar la plata en 2 meses, posiblemente no vaya a tener los mejores resultados. Por eso recomendamos que después de hacer todo el análisis descubra cuánto de ese monto usted de verdad puede dejarlo a largo plazo. De momento, otra consulta que tenemos por acá es si vamos a compartir la grabación. Efectivamente, sí, nosotros vamos a pasarle a todos los inscritos, todos los que llenaron el formulario, les vamos a pasar la grabación en los próximos días. Adicional, si tienen alguna otra consulta, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, que sería info@acobo.com. También nuestra central, que es la 2295-0300. De igual forma, también ponemos a su disposición todas las redes sociales de Acobo. Nos pueden encontrar como Grupo Financiero Acobo. Nos pueden encontrar como Grupo Financiero Acobo en Facebook, en Instagram, en TikTok. También estamos en YouTube por si tienen algún tipo de consulta o quieren, por ejemplo, ver bastantes webinars que tenemos por ahí, ya específicamente sobre temas de rendimientos o productos o mercado internacional también. Ahí están en el canal de YouTube. También estamos en LinkedIn por si tienen algún tipo de consulta. En todas aparecemos como Grupo Financiero Acobo. Me permito también invitarlos a que sigan las redes sociales de la Oficina del Consumidor Financiero. Ellos constantemente también están poniendo consejos y demás que nos pueden ayudar a todos a vivir mejor, a tener una mejor salud, a trabajar nuestro patrimonio con mayor seguridad. Los pueden encontrar también como Oficina del Consumidor Financiero. Y por último, si requieren más información de nuestros productos, también nos pueden escribir al siguiente WhatsApp, 84 20 8000. Ahí podemos trasladar su consulta con un asesor y atender cualquier cosa que quieran saber sobre temas de rendimientos, cómo se han comportado, etcétera. De igual forma, somos una entidad regulada. Toda la información está en el sitio web. Ahí en acobo.com ustedes pueden ver rendimientos históricos, comisiones, etcétera. Entonces, no nos queda más que agradecerles el día de hoy todo este rato que estuvieron con nosotros. Cualquier consulta que tengan, estamos 100% a su servicio. Agradecerle a don Danilo, a don Luis, muchísimas gracias por todo este espacio, por todo este tiempo que dedicaron para evacuarnos todas estas dudas y sobre todo los importantes consejos que nos brindaron. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Damos por finalizado el webinar.